Tenemos ya a nuestro invitado aquí, el señor Rosendo Pierucci, jefe de ANSES de San Nicolás. ¿Cómo está, Rosendo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, disculpe la demora, buenos días a la audiencia también, pero estamos, llegamos el día sábado. Bien, nosotros estamos preocupados porque nos hacemos eco de la preocupación de la gente que pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la reparación histórica? ¿Qué se ha avanzado hasta ahora? De pronto parece que se ha entrado en un cono de silencio o opacado por otras circunstancias de otras informaciones más importantes. No, sigue su evolución, quizás dentro del marco de la dimensión que tiene este proyecto. Este proyecto tiene una dimensión de involucrar a más de 2.400.000 beneficiarios en todo el país. Está reparando algo que la ciudadanía e inclusive la justicia venía laudando en ese sentido hace más o menos 15 años. Claro. Y fue muy pretencioso en decir desde el lado de los sistemas, ¿no? Si bien desde la proyección pasar un montón de expedientes en forma digitalizada, que era novedoso porque la justicia argentina no tenía todavía ese proceso para homologar. Sí, estaba en contramano con la modernidad, ¿no? Exacto. Y bueno, todo eso, si bien en la proyección se veían como que eran los problemas que podrían aparecer, bueno, en la práctica son las demoras que a percepción existen. No obstante, es muy valorable lo que se vino haciendo hasta acá. Si pensamos que el conjunto de beneficiarios que tiene proyectado el proyecto es de 2.400.000 beneficiarios. En los primeros últimos meses del año pasado se liquidaron en forma automatizada 600.000 ajustes. Digamos, estamos hablando del 25% de esa cantidad. Pero esos ajustes que se efectivizaron eran de personas de una determinada edad, de alguna condición especial. Porque se empezó por un orden de prelación de aquellos que estarían más vulnerables, mayores de 80 años, claro, o aquellos que tenían un ajuste por ahí de menor cuantía, hasta 1.700 pesos para aquellos que no son tan mayores. ¿Por qué se empezó por ahí? Porque fue la manera más fácil para poder instrumentar y poder darle sacar a casi 300.000 jubilados de la mínima. Pasaron a cobrar de esos ajustes, más de la mitad de esos 600.000 ajustes sacaron a jubilados de la mínima, y a otros compusieron en quizás hasta una vez y media el haber que estaban teniendo aquellas personas mayores de 80 años. Y esas personas mayores de 80 años no habían hecho juicios tampoco. Y en algún momento, cuando el sistema le liquidó su jubilación, cometió a como está la ley ahora formada en base a la jurisprudencia de los últimos 15 años, estos desvíos que meritaban corregirse. ¿Y por qué no habían reclamado? Y por ahí por falta de asesoramiento o por falta de recursos para encarar yo creo un pleito judicial. En mucha gente hubo mucho de resignación, aquello de que, ¿para qué voy a reclamar si no me van a...? Claro, hay un punto de la ignorancia de lo que uno puede percibir por distintas circunstancias, por edad, por un montón de cosas, y han dejado que esto, circulara como estaba. O lo tomaron como algo dado, esa era la jubilación que yo me correspondía. Bueno, por suerte el año pasado se promulgó esta ley, hizo esa reparación histórica, entonces independientemente si haya pretendido el ajuste o no, aquellas personas que habían quedado en ese horizonte de la forma de determinación que tenía la legislación anterior, que en dos grandes rasgos era, en los años 90, por hecho de la vigencia de la ley de convertibilidad, no se ajustaban ningún contrato, entre ellos los sueldos. Entonces las bases de ajuste se quedaron congeladas. Aquellos que se jubilaron posterior y tomaban base de ahí tenían ese deterioro por ahí. Y aquellos que se jubilaron en los años 2000, también con el mismo efecto anterior, o después del 2010 también, en los primeros años después del 2010, hasta el 2008 fue, porque ahí empieza la ley de variabilidad jubilatoria, del ajuste de marzo y septiembre. Las jubilaciones mínimas sí se ajustaban, pero había un tope, no sé si ustedes recuerdan, en un momento aquellas que en el 2003 me parece, jubilaciones mayores a 1.000 pesos no ajustaban, la que estaba debajo de 1.000 ajustaba. Sí. Entonces esas personas se vieron agraviadas en el sentido de que no se ajustó de la misma manera, se fueron achatando entre el máximo y el mínimo. Sí.
esta ley repara esas dos cosas, principalmente, que son los fallos emblemáticos de la justicia, que leyó el gobierno que comenzó el año pasado y llevó el proyecto, que por suerte fue aprobado por una mayoría muy importante, 80% de ambas cámaras, creo. Claro. Rosendo, perdón un segundito, Ricardo. Esto tiene que ver un poco lo que nosotros a lo mejor lo vemos como demora, fuera de la complejidad administrativa, tiene que ver la espera del resultado que aparentemente ha sido mucho mejor de lo esperado del blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales está dando sus frutos. Ya, según información que tengo de los reportes internos, al día 6 de enero habían ingresado 99.100 millones de pesos que AFIP recaudó por multas a aquellas personas que declaran bienes que no tenían, entraron en el blanqueo y se fueron trasladando al ANSES. A decir este informe que nos dice los 99.100 millones de pesos ingresados hasta el 6 de enero, tenemos para cubrir la proyección de lo que se tiene que pagar de ajuste de reparación histórica de todo el 2017 y parte del 2018. Digamos, en ese sentido, en la parte financiera, con esa multa del blanqueo que fue exitoso hasta ahora y todavía tiene por delante, yo soy contador también. Hablan de cifras que no estaban esperadas, ¿no? Sí, en eso, y es bueno porque esta deuda que había internamente, que devela de alguna manera la ley de reparación histórica en la faz de regularizar los salarios de los jubilados que estaban en una forma desajustada, porque ahora los ajustamos, tiene el fundamento de financiación en el dinero que se recauda en primer lugar de este lado y después de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y hoy estamos viendo de que dentro de la proyección que se tiene para este año está cubierto ya. Eso es bueno. Ricardo, vos querías hacer una... No, lo que pasa es que yo imaginaba que una cantidad de años de deterioro justamente de este procedimiento es muy difícil ponerlo en régimen, ¿no? Y más cuando hay diferentes situaciones. La reparación histórica de por sí de la gente que está viva actualmente, los jubilados, y aquellos que también han muerto y han iniciado juicios en su momento, es todo un proceso bastante complejo. Sí, hay separar. Hoy la reparación histórica busca en principio reparar la jubilación de ese jubilado o ese pensionado que hoy está vivo, ¿no? Es decir, correcto. Ayudarle a que hoy disfrute lo que merece como ingreso. No obstante, esas situaciones de aquellos que no han logrado a tener su haber en el pasado ajustado, queda la vía de las sucesiones y de los juicios para reclamar los derechos, claro, que escapa de la parte administrativa que manejamos nosotros. Es una situación legal. Entra la parte legal, digamos. Una sucesión más, legal. Una cuenta por cobrar de una sucesión más. Correcto. Ahora, Rosendo, ¿qué pasa con la gente que inició reclamos a través de la justicia porque, bueno, los tomó ese parate de que no se movía para nada y... Sí, no tenían otra posibilidad. Claro, cuando consultó, me están pagando bien, abogados laboralistas dijeron, no, a usted acá, yo conozco un caso, y le están pagando casi 4 veces menos de lo que tendría que haberle pagado. Esa gente tuvo la necesidad de ir a la justicia a través de un representante legal. Esos casos están avanzando para hacerle una propuesta, seguramente habrá una quita, a lo mejor le conviene o no a la persona aceptarla. ¿Cómo está ese tema, Rosendo? Siguen los caminos normales. El año pasado, en lo que es pago de sentencia, ANSES, el organismo pagó 15.000 millones de pesos en sentencia. Había un presupuesto de mucho menos de 12.000 millones, algo de 11.500, y se pagó en exceso sentencia a lo largo del año. Es un proceso lento, se fue también agilizando el tema en la etapa recursiva, porque había un proceso de postergar esos pagos años atrás, ¿no? Que hacía que cuando salía la sentencia firme era permanentes. Sí, había un proceso final ante la Corte Suprema también, no recuerdo ahora la terminología legal que se utilizaba, que era como ponerlo en una espera de la Corte terminar a hacer unos pasos procesales que estiraban un poco el tiempo. Claro. Y después había una ley, que hoy sigue vigente también, en la cual se tiene que adecuar el presupuesto que tiene ANSES para pagar todo junto, porque si todo junto hubiese salido hipotéticamente en un solo momento, era imposible pagarle la sentencia y el haber corriente a todos los jubilados en actividad.
No obstante, de ese proceso que sigue y durante este año todavía estamos en feria, ¿no? La parte judicial, enero, claro, tiene un intervalo, digamos. Pero en los meses subsiguientes tendrán el mismo drenaje. Ha tenido una partida presupuestaria para atender desde el organismo las erogaciones que correspondan a pago de sentencias judiciales. No obstante, dentro del horizonte de los 2.400.000 beneficiarios de reparación histórica están contemplados ellos también. Digamos que aquella persona que hoy tiene un juicio hecho pidiendo el reajuste o la reconsideración, sí, de esa diferencia que había en el haber, lo tiene con sentencia firme, está dentro de la oferta de que ANSES le va a hacer llegar. Quizás si esa persona es joven todavía, digamos, sería de los jubilados. San Nicolás tiene una particularidad por el hecho de que Somisa o Siderar tiene tareas insalubres de caloría. Tiene jubilados jóvenes. Claro, hay muchas personas que a edad nominal son jóvenes con respecto a otros, con derechos legales, ¿no? Está bien. Sí, no. Entonces, por ahí tenemos alguna persona que hace 10 años que está jubilado y recién tiene 65, claro, o 62. Bueno, esas personas por ahí, dentro de la prelación del orden numérico, va para atender a todos y de una forma gradual y que no haya un embudo que se atore, van a ser quizás convidados más adelante, pero dentro del horizonte que va a atender la ley. Claro, claro. ¿Y qué pasa con los que no tienen sentencias? Porque acá hay un fenómeno. Averiguando, en un momento dado, por falta de capacidad física o de manejo, digamos, logístico en los juzgados que había acá, muchos expedientes fueron derivados, por ejemplo, a Rosario. Es así, es correcto eso. Sí, es decir, la etapa del reclamo administrativo en la justicia federal, nosotros tenemos por suerte acá tener tribunales federales. Se podía haber iniciado acá, se podía haber iniciado, sí, hablo de los que se iniciaron en acá. Buenos Aires, en la Cámara, en la Justicia de la Seguridad Social. Ajá. Y Rosario actúa para San Nicolás como una segunda instancia. Cuando en primera instancia sale una resolución judicial, es donde la otra parte tiene la posibilidad de pedir que se recurse, lo que se dice apelar, que esa segunda instancia, que sería la Cámara de Apelación de Rosario, para los casos que se inician en esta zona, en su jurisdicción, sí, es la que termina laudando y que si ya tenía un antecedente de Corte Suprema, terminaba siendo una sentencia ya firme, porque se arrogaba al fallo de Badar u otros de los conocidos en ese caso. Es decir, que ha sido positivo que derivaran los juzgados de San Nicolás hacia Rosario. No lo sé, eso por ahí es una respuesta por ahí de términos jurídicos. Yo ha ido lógicamente la Cámara Federal de Apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Porque yo recuerdo, pero ¿sabes qué pasa, Ricardo? Cuando se conoció la información, se dijo que era por falta de capacidad operativa, porque estaban superados por la cantidad de reclamos. Habían decidido derivar. La justicia había decidido derivar a tribunales federales con asiento en Rosario el tratamiento de los reclamos de esos jubilados. Sí, en ese sentido no puedo ayudar porque es un estadio que pasa fuera de lo administrativo. Por ahí capaz que algún abogado previsionalista puede tener una acabada mejor definición. Pero redondeando la pregunta suya, aquellos que no están con la sentencia firme, también están contemplados dentro de reparación histórica y de acuerdo a ese grado de prelación de las edades, en pronto van a tener disponible la oferta que tendrían desde el lado de reparación histórica de cuánto sería aún sin esperar que se define el juicio. Exacto. Lo único que tienen unos topes. Aquel que tiene la sentencia firme va a cobrar la retroactividad desde el momento que inició su juicio. Aquellos que no tienen sentencia firme van a cobrar una retroactividad hasta 4 años o, si el juicio se inició antes, de la fecha que se inició el juicio. Digamos, como no está resuelto el trámite, se tomó, y eso no es caprichoso, sino está establecido en la ley, digamos. Se le acotó para que todos tengan alguna alternativa. Aquel que no hizo juicio tiene ajuste de haber y no tiene retroactividad, porque nunca hizo un reclamo, pero se le ajusta. Y por eso se le dio prioridad, quizás en el tratamiento, a que salgan primero. Por eso son los que no van a tener retroactivo. Y sí, le está reparando. Y se empezó por los abuelitos mayores, los mayores de 80. Claro. Que ahora en enero también se replicó en los pagos automatizados. Casi 300.000 casos más se sumaron y ya se bajó a 75 en este horizonte. Digamos que ya las personas que tienen más de 75 años ya están cubiertas y que su haber no supere 2 veces y media el mínimo, digamos que no esté arriba de los 14.000 pesos,
ajustado, el nuevo haber ajustado no pase los 14.000 pesos, estarían dentro de este proceso automatizado. ¿Qué ventaja tiene este proceso? Que este mes lo están recibiendo en su sueldo. En su sueldo están recibiendo una línea que dice ajuste reparación histórica. ¿Y qué tiene que hacer por delante? Y bueno, tiene desde el mes que lo recibe por primera vez, tiene 6 meses para ingresar en la página de ANSES, acercarse al ANSES para que lo ayudemos a ingresar con la clave de la Seguridad Social y aceptar o rechazar si no está de acuerdo. Si lo acepta, lo deja ya incorporado. Confirmado para que le quede incorporado. Si lo rechaza, al mes siguiente deja de percibirlo y seguirá, si tiene alguna, es decir, no le satisface ese ajuste, claro, tendrá la alternativa de hacer algún reclamo que hasta ahora no lo hizo, lo va a tener que empezar a hacer. ¿Es de fácil detección en el recibo de haberes? Sí, dentro de los conceptos, es decir, los conceptos tradicionales, si no hubo ninguna situación de incorporación o de sentencia, son la jubilación básica o PBU, el PAP, que es la prestación, el PC, que es la prestación complementaria, y el PAP, que es la prestación adicional por permanencia, aquellos que trabajaron más de la edad mínima necesaria. Después de esos conceptos, como concepto positivo vendría ajuste reparación histórica y una cifra que suma también. Después de eso vendrían los que restan, que puede ser si te alcanza por impuesto a las ganancias, el aporte a la obra social del PAMI, y si por ahí tiene algún consumo de tarjeta argenta, el débito del consumo de tarjeta argenta. No, yo decía que en tema de las páginas pueden ser muy accesibles para la generalidad. Hay veces, porque uno lo ha charlado con ciertos abuelos, que no tienen la menor idea de cómo hacerlo y no tienen a quién pedirle ayuda, ¿no? No tienen ni el nieto, ni el hijo, ni por una cuestión de distancia o de un montón de problemas particulares. No parecería ser que es dificultosa la página. Lo comprendo. Es decir, no es muy amigable quizás para las personas mayores, por ahí para un joven que por ahí se familiariza con yo siempre pienso, ojo la página, a qué cliente va, ¿no? Claro. Sí, comparto, creo que se está trabajando para hacerla más amigable, no obstante hay algunos mecanismos de seguridad que deben tenerlo. Porque en eso estamos de lo acuerdo. que sí tenemos que tener en cuenta es que una vez que uno genera esa clave de seguridad social y empieza a interactuar es una llave, es como entrar a una casa cibernética, y uno tiene acceso a la información de cuánto gano, de qué consumos tuve con la tarjeta, de cómo se compone mi grupo familiar, cuál es mi teléfono, mi mail, direcciones que son por ahí para... Igualmente todo eso se puede proteger perfectamente, pero dándole algo más amigable a la persona que quiere entrar a la página. Por ahí se le complica y llega a un punto que no puede seguir por miedo a cometer un error. Claro, inclusive por no conocer el término, el lenguaje. El léxico, aparte del lenguaje. El lenguaje. Nosotros desde la UDAI hacemos asesoramiento, los ayudamos a encaminar el proceso, le ayudamos a imprimir, pero hay una parte que la dejamos privativa, porque si no nosotros entraríamos a tener la combinación de esa llave. Sí, correcto. Que no, y lo que le sugerimos en las charlas que tenemos por ahí en los centros de jubilados, en las reuniones que tenemos en nuestros puntos de contacto, en la misma ANSES y aprovechando estos medios de difusión, es que por ahí busquemos ese asesor informático familiar o el nieto, es decir, y que por ahí sirve para hacer una buena integración también de dos generaciones, ¿no? El nieto por ahí ayudarle. Vi unas publicidades hace un tiempito atrás que lamentablemente no, solamente son en la ciudad de Buenos Aires, las tablets para que llegó para los adultos mayores, que fue un proyecto de la ciudad de Buenos Aires, y vi esas publicidades que eran muy amigables, donde vi adultos que empezaban a pasar fotos y a interactuar con sus nietos, y bueno, quizás el medio pasaría por eso. Sé que hay muchos ojalá que sean cada vez menos, que no tienen el acceso a la tecnología ni a nivel familiar. Bueno, encontrar la manera también de los centros de jubilados o de los centros de lugar de contacto. Nosotros de ANSES podemos darle una mano, decir, podemos asesorarlo, a diario hacemos asesoramiento. Hoy se hacen, en esta altura de enero han bajado un poco, pero se hacen más o menos 25 asesoramientos diarios sobre reparación histórica, mi huella, entrenamiento. Meses atrás fueron muchos más, llegábamos a hacer a 70 o 100 también, porque teníamos inclusive horario extendido. Fíjese que porque es lo complejo del sistema para mucha gente. Estuve observando el tema de mi huella, como sea. Hay mucha gente grande que no tenía idea que tenía que hacer eso. Sí, eso pasó. Pero es una ventaja muy linda. Ayer por supuesto, pero pobre no
No lo hizo porque no sabía. No, por eso, es decir, tenemos que ser difusores, es decir, de la medida, yo como representante del organismo, pero en la medida de todo conozcamos, es decir, y darle que esa difusión es una seguridad. Ayer estuve casualmente charlando con gente en el Banco Patagonia, por una cuestión particular que había acercado, y me comentaban sobre el mecanismo de Mi Huella. Dice, me sirve para confirmar la supervivencia. El abuelo viene, pone la huella, sí, eso, úsenlo. E inclusive puede hacerlo en otro cajero también la persona. Si va a otro cajero, puede ese cajero y encontró, y están las opciones, emito mi recibo de sueldo, consulto para sacar plata, y una vez confirmo supervivencia. Y qué seguridad, porque antes, por una cuestión de comodidad, quizás un familiar, un nieto o alguien, o un hijo, o una persona amiga se llevaba la tarjeta, iba al cajero y sacaba plata para uno. Que muchas veces era de muy buena onda, pero a veces era la puerta para que se perdiera. Ahora, pregunto esto, y con esto tenemos que cerrar porque ya estamos en horario. ¿Qué pasa con un adulto mayor que está incapacitado de movilizarse por sus propios medios, con serias limitaciones, cuando le exigen el tema de la supervivencia? ¿Hay alguna metodología para que vayan autoridades, no sé si del banco, de ANSES, representado por un médico y demás, para certificar primero que está vivo y que las condiciones que padece esa persona? Sí, muy buena pregunta, y la voy a ampliar en la respuesta con respecto a Mi Huella también. En el caso de que sea solo supervivencia, el centro médico donde está internado autoriza al director del hospital o de la clínica a que certifique. Hablemos de alguien que está en su domicilio. Si está en su domicilio, hay un proceso de excepción de huella, o de excepción de trámite, donde un familiar, o posiblemente ya tiene un apoderado esa persona para cobrar, se traslada, nos informa la situación en ANSES, y nosotros con personal de ANSES posterior, no antes, personal de ANSES no van, esto lo aclaro para evitar cualquier malinterpretación y algún vivo personal de ANSES no va antes a ningún domicilio. Si alguien pide, se va y se toman huellas, se toman firmas. Nosotros vamos a hacer una tarea de extensión de la unidad y vamos a la zona de Emilia. Siempre en respuesta. En respuesta y coordinamos un horario para decirle va a ir una persona de ANSES, que va a ser alguna de las conocidas que lo estuvo atendiendo. Tampoco, más que nada para salvaguardar. Para darle confianza a la gente también. Con respecto a Mi Huella, existe un mecanismo de excepción para esas personas que no se pueden movilizar, o que por ahí por una cuestión de enfermedad ya tiene sus huellas también ilegibles. Digamos, hay un proceso de excepción en reparación histórica que permite, siendo primero la excepción y en segundo lugar autorizando a un tercero con un acto notarial que permite que pueda hacer la aceptación de reparación histórica a ese tercero. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, disculpa por la demora, y bueno, quedo a disposición. Muchas gracias, porque de esta manera la gente se va enterando de cómo son las situaciones. En la Emilia hay problemas con tarjetas de pérdida por la inundación y demás. En la Emilia, en el momento que sucedió el infortunio de la inundación, yo estaba de vacaciones, pero en estas semanas estamos tratando de poner condiciones en nuestra oficina. Estuvimos con una carpa un par de días en la primera semana. Hoy direccionamos en forma de sistema todos los turnos de trámites de ellos hacia acá. Para cobrar, en el banco no necesitan la tarjeta, van a seguir cobrando por la misma vía. Aquellos beneficiarios que en la Emilia hay un grupo de personas que cobran a través del correo, van a seguir cobrando por el correo con la misma vía. Si por ahí lo que tendrían que hacer es si perdieron su documento de identidad, es actualizar la parte del documento de identidad para acreditar la personería. Pero estaremos en breve con la oficina en las mismas condiciones que lo estaba. Rosendo Pierucci, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido el jefe de ANSES de San Miguel.